En el ámbito internacional, Israel vuelve a estar en el eje de conflicto o no, en la situación particular que viene atravesando desde hace tiempo y que con Alejandro Locau ya analizamos. Ale, ¿qué fue lo que pasó? ¿De qué se trató este ataque? Bueno, sin dudas fue una de las noticias de la semana, la incursión israelí en el campo de refugiados de Jenin. Para poder ubicarnos, vamos a decir que Jenin se ubica en Cisjordania. Cisjordania es un territorio ocupado por Israel, según distintas resoluciones de las Naciones Unidas. Bueno, lo que sucedió esta semana, entre el lunes y el miércoles, fue que Israel invadió este sector, el campo de refugiados, en una operación que calificó como antiterrorista porque buscaba, según ellos, a miembros de organizaciones armadas. El saldo fue de 12 muertos y más de 100 heridos. Y además hablamos de 80 viviendas destruidas. Estamos hablando de una cantidad de viviendas muy grande porque el campo de refugiados de Jenin es un territorio pequeño que mide pocos kilómetros cuadrados. Bueno, mira, acá tenemos a las víctimas de esta incursión, víctimas mortales de esta incursión. Un dato interesante es que la mayoría tiene entre 16, 17 y 18 años. El más grande tiene 23 años. Un centro de refugiados solo, y además veo, son no solo jóvenes, sino todos hombres. ¿Centro de refugiados solamente con hombres? Sí, en este caso, atacado, las víctimas fatales. Son estas personas que son jóvenes que viven en el campo de refugiados de Jenin, que es un campo de refugiados que se creó precisamente para los que escapaban de la Nakba, que es el evento por el cual tuvieron que huir de sus casas ante el avance israelí en la década del 50. Y en este caso sí, hablamos de esta situación bastante grave porque fue condenada por las Naciones Unidas y ahí tenemos las repercusiones. El día de ayer, precisamente, Antonio Guterres, el secretario general de la ONU, dijo que Israel había utilizado la fuerza de manera excesiva, que obviamente entendía las preocupaciones de seguridad. Aquí la declaración, pero que esto no era de ninguna manera justificable. Los ataques aéreos y las operaciones terrestres de Israel en un campo de refugiados abarrotado fueron la peor violencia en Cisjordania en muchos años. Ahí está. Con un impacto significativo en los civiles, incluidos más de 100 heridos y miles obligados a huir. La verdad que no es el único que dice que es una de las peores incursiones en varios años. ¿Por qué? Porque recuerda a la incursión del año 2002. Por eso incluso se habla de la peor en 20 años, en el sentido de la destrucción que generó. De hecho, el vicegobernador de Jenin dijo que el 80% de las viviendas había quedado destruida. Y esto fue el escenario con el que se encontraron las personas que tuvieron que huir durante la incursión y regresaron entre ayer y antes de ayer a sus casas completamente devastadas. ¿Israel hizo algún tipo de declaración pública, el gobierno israelí, después de lo que significó este ataque? Sí, en este caso, lo que decíamos al principio, dijo que el miércoles comunicó que había terminado la incursión, dijo que se había tratado de una incursión con una justificación que es la búsqueda de terroristas. En este caso se refiere a los militantes de los grupos armados que forman parte de la resistencia palestina, que luchan justamente contra el Estado de Israel. Pero el contexto, vamos a decirlo, es un aumento de la violencia generalizada durante los últimos meses, si se quiere, el último año, debido a que asumió Benjamín Netanyahu y que ha exacerbado la expansión de las colonias ilegales dentro de los barrios palestinos. Esto ha aumentado la violencia, ha hecho también que los palestinos hagan algunos atentados en Tel Aviv. Por ejemplo, esta semana hubo uno. Y precisamente esta también forma como una excusa para que Israel siga avanzando en territorios ocupados. Esta es la situación general. No sé si tenemos un video, teníamos un video de Antonio Guterres con las veíamos recién las imágenes con las declaraciones, parte de lo que ha sido justamente el ataque allí con las detenciones en la zona del centro de refugiados. Y la declaración puntual de Guterres hablando de este impacto significativo en los civiles, con más de 100 heridos y obligados a huir. Bueno, sí, la verdad, una situación muy compleja por este espiral de violencia que se vive en Israel, que a su vez tiene precisamente protestas en su interior. Pero vamos a escuchar, si te parece, a Antonio Guterres, secretario de las Naciones Unidas.
Israel's airstrikes and ground operations in a crowded refugee camp were the worst violence in the West Bank in many years, with a significant impact on civilians, including more than 100 injured and thousands forced to flee. Schools and hospitals were damaged, water and electricity networks were disrupted, and people in need were prevented from accessing essential care and relief. All those injured must have access to medical care, and humanitarian workers must be able to reach everyone in need. I once again call on Israel to abide by its obligations under international law, including the duty to exercise restraint and use only proportional force, and the duty to minimize damage and injury and respect and preserve human life.